Bueno, vamos a continuar con nuestro programa. A continuación, presento al doctor Alfredo Vega Alarcón. El doctor Alfredo es jefe del Departamento de Neurotología del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y trabaja en el Centro Neurológico Hospital ABC. El doctor nos va a dar la ponencia de vértigo de origen vascular y le damos la bienvenida. Muchas gracias, doctor. Gracias. Sí, se me hizo hacer favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Realmente para mí es un gran placer acompañarles aquí en esta bella ciudad de Guadalajara. A pesar de todos los problemas que tenemos en las diferentes partes del país con la gasolina, aquí estamos con mucho gusto. Es un gran placer acompañarles en este evento. Agradezco infinitamente la invitación para platicar sobre este tema que es el vértigo de origen vascular. Quisiera enfocar en diferentes aspectos, dentro de los cuales me voy a permitir presentar algunos casos clínicos de las diferentes caras que puede tener los problemas vasculares en la génesis de problemas de equilibrio. Me gustaría presentar estas imágenes que son mi casa, es el Instituto Nacional de Neurología. Es una imagen ahí media romántica de hace algunos años. Romántica porque ya el instituto no luce esta cara, ya le hicieron una cirugía plástica y esta es la cara que luce ahora el instituto. El edificio que vemos aquí al frente es nuestro flamante auditorio, que esto sí es una cosa extraordinaria que ya le hacía falta a la institución y por fin tenemos esta justicia con el auditorio. Y mi otra casa es el Centro Neurológico del Hospital ABC en la zona poniente de la Ciudad de México, en Santa Fe. Donde hemos tenido la oportunidad de trabajar también a lo largo de estos años. Los dos son instituciones a las cuales quiero y aprecio mucho, me han dado mucho y estoy muy contento y honrado de pertenecer a ambas. Me gustaría empezar con un caso clínico y de aquí partiendo a algunos aspectos. De entrada, yo siempre me confieso que si en la residencia alguien me hubiera dicho que me iba a dedicar a los problemas de vértigo, yo creo que me hubiera dado topes contra la pared. Eran los pacientes que definitivamente más odiaba yo ver, porque en realidad pues, lo que hacíamos en la residencia era hacer un interrogatorio, dejábamos cualquier vasodilatador e inmediatamente le dábamos una patada a ese paciente a que se fuera a los servicios de audiología, no íbamos a saber absolutamente nada jamás de él. Y la verdad es que creo que a lo largo de los años he entendido por qué la fobia a ver estos pacientes, pues porque en realidad no sabía absolutamente nada de los problemas de equilibrio, y después de algunos años pues creo que algo ya he aprendido y quisiera compartir algunas cosas que hemos visto en estas dos instituciones. Quiero empezar con este caso. Es una mujer de 45 años de edad, en realidad sin mayores antecedentes de importancia, y ella llega a neurología, al Instituto de Neuro, quejándose de episodios de tipo vertiginoso y lo asocia a cambios de posición cefálica, es que cada vez que se agacha, se levanta, se mueve, tiene un episodio de vértigo. A decir de la paciente, pues es un par de segundos, a lo mucho un minuto, no pasa de ahí, y sin mayores otros datos, no tiene náusea, no tiene vómito, ninguna otra manifestación auditiva tampoco acompañante. Se hace un examen neurológico, todo es normal, los diapasones también son normales. Entonces pues la verdad uno diría, un paciente que se marea, un vértigo de segundos, a lo mucho un minuto de duración, con los cambios de posición, que ha agrupado de forma pues de súbito, yo digo, pues así como gato ya se relama uno los bigotes y dice, bueno, pues este paciente ya sé qué diagnóstico va a tener. De entrada, si escuchamos galopar, pues vamos a pensar en las cosas más sencillas y decir, bueno, con este vértigo de segundos de duración desencadenado por los cambios de posición, pues el primer pensamiento que cruzó por mi cabeza fue pues hacer un vértigo postural paroxístico, sin mayor problema, se relamen los bigotes con el diagnóstico. Pero al momento en que estimulamos a la paciente, esto es lo que podemos ver. Efectivamente, con los cambios de posición, la paciente presenta un nistagmus, pero lo que vemos es un nistagmus de tipo vertical. Y el nistagmus hacíamos cualquier estimulación
Dix-Holbein, McClure, cualquier tipo de estimulación y la paciente inmediatamente hacia cualquier lado, derecha, izquierda, etcétera, etcétera, presentaba este nistagmus vertical. Entonces, pues aquí nos cambia completamente el escenario y tenemos que pues, hablar del primer parteaguas en el diagnóstico de los problemas de equilibrio, que es pues, hacer una pauta entre si se trata de un problema de tipo central versus un problema de tipo periférico. Y cuando hablamos de los problemas centrales, pues siempre el primer foco amarillo y foco rojo que se nos prende inmediatamente son los problemas de índole vascular. Esos nos preocupan mucho. Bueno, es bien conocido por nosotros que en esta publicación que se hizo en las clínicas neurológicas de Norteamérica aparece este capítulo dedicado a las emergencias en neurología, el manejo del vértigo agudo. Pueden ver ustedes ahí que entre los autores pues está David Newman Tucker, que es una de las personas, un neurólogo norteamericano, que ha puesto mucho énfasis en este tema en particular, que es el vértigo y sobre todo lo que pudieran ser sus facetas desde el punto de vista neurológico. En el capítulo que precisamente él preside, que es el del paciente con problema de equilibrio, qué problemas podríamos tener para su diagnóstico, que bien sabemos que la inmensa mayoría de estos pacientes que tienen un problema de equilibrio va a ser en su inmensa mayoría periférico. Y cuando tenemos un problema de índole central, en realidad de ese porcentaje de pacientes con problemas centrales, muy pocos de ellos van a considerar una urgencia. Pero si mal diagnosticamos a estos pacientes que en realidad están cursando como una urgencia, pues vamos a meter en una camisa de 11 varas y sobre todo que las secuelas desde el punto de vista neurológico pueden ser muy graves a corto, mediano y largo plazo. Por otra parte, también Newman Tucker comenta que en los Estados Unidos pues hay un gran abuso de los estudios de imagen y bueno, pues creo que en los Estados Unidos no es el único lugar donde tienen este problema. En el Instituto Nacional de Neurología a veces hacen la burla, y debo de aclarar que mi esposa es neuróloga, hacen la burla de que dicen que la neurología hoy día es una rama de la tomografía, porque en cuanto llega un paciente a urgencias, antes de terminar cualquier interrogatorio ya está en el estudio de tomografía y si es necesario, pues también ya se está pidiendo la resonancia magnética. Entonces también el abuso en los estudios de imagen es lo que hace que en esta publicación pues, se busquen más herramientas que nos puedan dar una pauta sobre hacer un diagnóstico clínico de qué pacientes pudieran encontrarse con un problema central que no representa un peligro inminente, hablando específicamente desde el punto de vista vascular, y qué pacientes sí lo pueden llegar a presentar. Entonces, esto es simplemente una tabla que está tomada del mismo trabajo. No quisiera yo aburrirlos con esta tabla. Habla precisamente de estos aspectos que muchas veces en la plática anterior escuchaba que uno de los ponentes decía que es difícil a veces que el paciente nos pueda explicar qué es lo que está presentando y eso ya desde ahí puede empezar a presentar parte de este reto diagnóstico. Por ejemplo, a veces el no tomar en cuenta factores como pudieran ser factores de comorbilidad, como es el hecho de pacientes obesos, pacientes con problemas asociados también a la edad, y finalmente pues el abuso de los estudios de imagen, y por ejemplo aquí algo muy particular dice la tomografía, se utiliza cada vez con mayor incidencia en los casos de presentación aguda de mareo. Sin embargo, la tomografía es una prueba que no es sensible para los problemas isquémicos agudos, que suelen ser la causa primaria de este tipo de problemas o de este tipo de patologías. Entonces, en realidad, si la neuroimagen se va a requerir, la resonancia magnética con pruebas de difusión son precisamente mejores. Regresando al paso de esta paciente, pues aprovechando que estábamos ahí en el Instituto de Neurología y en particular, pues bueno, también hoy día es un gran beneplácito el que contamos con diferentes pruebas electrofisiológicas, como son los potenciales vestibulares miogénicos evocados, tanto cervicales como oculares, las pruebas de bioimpulso cefálico, la nistagmografía que sigue teniendo su papel. Yo siempre empezado a hacerle el feo, más bien empecé a hacerle el feo a la nistagmografía, sin embargo, a lo largo de estos últimos años y meses con nuestra experta en fisiología, que es la doctora Yolanda Sánchez, pues hemos visto también el papel tan importante que sigue teniendo la nistagmografía en el estudio de estos pacientes. Pues todas las pruebas salieron perfectamente normales. La paciente, en ese mismo momento hablamos con neurología. La otra gran ventaja que tengo yo en el Instituto de Neurología es que el jefe, el subdirector del área de neurología, el doctor José de Jesús Flores Rivera,
es un entusiasta de los problemas de equilibrio, cosa que no todos los neurólogos les gusta. Entonces el doctor Flores Rivera tomó el caso de la paciente bajo su dirección. Él revisó a la paciente, hizo una evaluación y lo que vio es que esta paciente tenía algo muy raro, que es una cerebritis generalizada. Le hicieron un manejo hospitalario, manejo esteroideo y posteriormente continuó en estudios para ver factores desde el punto de vista autoinmune. Entonces, en este caso, pues bien, el diagnóstico pintaba para algo mucho más sencillo, se presenta un problema que tiene un origen desde el punto de vista central, pero felizmente, como podemos ver, pues no es un problema vascular que esté poniendo en un riesgo inminente la vida de este paciente, que es algo de lo que aqueja a Newman Tucker, que a veces en los servicios de urgencia llegan pacientes que realmente representan una urgencia vascular, no son diagnosticados, son enviados a su casa, pues vuelven a regresar al día siguiente, pero ya con datos francos de una afección ya por isquemia, por afectación de los territorios vasculares de la fosa posterior. Aquí simplemente presentar esta otra imagen que también es un paciente que tuve oportunidad de ver en el Centro Neurológico ABC y vemos que tiene un nistagmus espontáneo vertical. Cuando forzamos la mirada, y tendríamos un nistagmus fisiológico, lo que pasa con este nistagmus espontáneo es que incrementa la intensidad del mismo. El paciente, de hecho, las manifestaciones que la aquejaba era simplemente desequilibrio, porque le tenía muy incómodo, un empresario que viajaba continuamente de los Estados Unidos a la Ciudad de México, y el desequilibrio le incomodaba de una forma muy importante. Entonces, una vez más, pues pensamos en los problemas desde el punto de vista central, y bueno, aquí algo que también me parecería a mí importante considerar es que los problemas centrales no exclusivamente tienen que ser cuestiones desde el punto de vista vascular. No es lo habitual, es algo muy raro, pero podemos ver, por ejemplo, la esclerosis múltiple. Que una esclerosis múltiple debute con un problema de equilibrio exclusivamente es extraordinariamente rara, pero existe y lo hemos visto en el Instituto de Neurología. Por ejemplo, la malformación de Chiari también es algo que vemos con mucha frecuencia en un lugar como Neuro, que felizmente, pues, dependiendo del grado de herniación que tenga el cerebelo, pues habrá muchas instancias donde no represente un peligro inminente para el paciente. En los grados de una mayor herniación, pues ahí sí podemos tener otra serie de alteraciones. Entonces, en los problemas centrales no necesariamente quiere decir que hay algo que esté poniendo en riesgo la vida del paciente. En el caso de este ejemplo que les presentaba, pues la conclusión final, en conjunto con los expertos de neurología, de neurocirugía y del área electrofisiológica patológica, pues es que el paciente tenía aquí un quiste aracnoide en la fosa posterior, que si bien los quistes aracnoides estamos acostumbrados a verlos en la fosa anterior, muy frecuentemente en la región celar, en la fosa posterior, por la particularidad de las estructuras, la compresión es muy poco tolerada, entonces en este caso el paciente estaba presentando estos datos por la compresión asociada al quiste cerebeloso. Sin embargo, pues felizmente esto no es algo que le ponga en un riesgo al paciente. Ahora, como mencionaba, lo que nos preocupa va a ser particularmente los problemas vasculares, desde índole central neurológica, y sobre todo aquellos, yo en particular siempre estuve muy en contra de que generalizáramos este diagnóstico de la insuficiencia vertebrovascular. A mí me tocó en mi época de formación que todos los pacientes mayores que venían con algún problema de equilibrio, todos eran insuficiencia vertebrovascular, y a todos había que darle una serie de medicamentos que tenían que tomar de forma a perpetuidad. Entonces, si bien es cierto que los pacientes mayores van a tener mucho mayores comorbilidades, hipertensión, diabetes, etcétera, etcétera, a la misma edad, eso los puede hacer más propensos a tener problemas desde el punto de vista de la circulación posterior, pero mi percepción es que abusamos mucho de ese diagnóstico, de la insuficiencia vertebrovascular, y entonces yo digo que se convierten en botes de basura muy convenientes. No sé qué tiene, pues tiene insuficiencia vertebrovascular, le doy su patada, cae en ese diagnóstico y ya ahí se me queda y que no se me salga. Muchos de estos casos van a tener manifestaciones desde el punto de vista neurológico y van a tener focalizaciones específicas. Sin embargo, como bien lo mencionan los autores del artículo, aquí el problema va a ser ese paciente que llega a urgencias, donde el síntoma cardinal es el vértigo, pero no hay otros datos focalizadores que rápidamente nos hagan pensar en que pueda tratarse de un problema de índole central,
y sobre todo que pueda ser desde el punto de vista vascular. Entonces, las primeras preguntas que tenemos que responder son las que hemos visto a lo largo de estos minutos: central o periférico, y si pensamos que es un problema de índole central, requiere un estudio de imagen inmediato, aquí mismo en el departamento de urgencias. Y ahora la disyuntiva que veíamos, la tomografía en un evento vascular incipiente no nos va a dar datos francos de infarto, porque no lo tenemos, está viendo primero una isquemia. Entonces aquí en realidad lo que nos va a dar una mejor pauta es precisamente el estudio de la resonancia magnética en la modalidad de difusión. Entonces la circulación posterior, pues estas son nuestras herramientas que tenemos que estar vigilando, que es precisamente, bueno, de forma primaria, las arterias vertebrales que van a conformar a la basilar, y de la basilar vamos a tener la salida de las diferentes ramas, la suca, la pica, la alta. Aquí simplemente en esta representación de la geografía vamos a poner la vértebra de un lado, acá parcialmente vemos la del otro, vemos el tronco de la basilar y finalmente pues la conformación del polígono de Willis. Pero esta particularidad sobre la basilar y sobre las diferentes vertebrales, puede haber variantes y van a salir todas estas arterias tan importantes para la circulación posterior, para el tallo cerebral, para el cerebelo, que son elementos fundamentales para el control del equilibrio, pues tenemos que estar muy al pendiente de ellas. Entonces, lo que se ha visto a lo largo de los años, en estos últimos años, es que hay patrones que son muy particulares para el estudio de este grupo de pacientes. Entonces, en la primera instancia, el nistagmus como herramienta primaria. Entonces, en un nistagmus que va a ser unidireccional, que se presenta con algún tipo de estimulación, pero solamente con ese tipo de estimulación o solamente en ese lado en particular, pues nos va a orientar primordialmente un problema de tipo periférico. En cambio, cuando tenemos nistagmus que pueden cambiar de dirección, que pueden ser verticales o que se van a presentar frente a las diferentes estimulaciones distintas, nos hará pensar en un problema de índole central. El reflejo vestíbulo ocular, que lo podemos evaluar con la prueba de impulso cefálico, con la prueba de HIT, pues ha sido también un gran parteaguas en este tenor, porque vamos a ver que los pacientes que tienen un problema periférico, pues generalmente, como está afectado este reflejo a nivel vestibular, pues entonces vamos a tener una alteración del mismo. Y en cambio, los pacientes centrales, con mucha frecuencia, este reflejo se va a encontrar sin afectación. El nistagmus, nuevamente, también aquí los autores mencionan que normalmente un nistagmus de tipo periférico pues va a tener una disminución de su actividad, inclusive puede llevar a la supresión, con la fijación del mismo, y eso va a ser puntual para los problemas periféricos. En cambio, en los centrales pues podemos tener estos nistagmus espontáneos que no remiten, que están ahí completos. Y finalmente, la prueba de desviación oblicua, donde tenemos cambios en la participación de la mirada, que lo vamos a ver ahorita a continuación. Entonces, el reflejo vestíbulo ocular implica que si tenemos un objetivo visual y estamos planteando nuestra vista en este objetivo visual, al momento de hacer un movimiento rápido en la cabeza hay una estimulación del canal semicircular horizontal de ese lado, y eso en base a las conexiones a nivel del tallo va a hacer que haya un movimiento de los ojos, y los ojos nunca van a dejar de estar viendo este objetivo visual. En cambio, cuando está alterado el aparato vestibular, al momento de hacer el movimiento, no hay ese impulso que mantiene los ojos, más bien los mueve en un sentido contrario al movimiento de la cabeza, lo que en resultante pues hace que el ojo permanezca en el objetivo visual. Aquí no sucede eso, el ojo no se mueve, cambia el objetivo visual y el paciente tiene entonces que hacer una corrección. Está haciendo una sacada para poder llegar al objetivo visual que tenía marcado en un inicio. Entonces, si bien la prueba clínica que la podemos hacer directamente en el consultorio sin mayores apoyos instrumentales, y finalmente pues bueno, que esto deriva también posteriormente en las pruebas de video impulso cefálico que podemos graficar en caso de cualquier inquietud. Entonces finalmente se hace el acrónimo INFAR, como hablamos del impulso cefálico normal, las alteraciones que pueden presentarse a nivel del nistagmus, y finalmente la prueba de desviación oblicua de la mirada que vamos a hacer con la oclusión ocular, y que hay una refijación, y que esto es lo que ocasiona que haya un cambio en la posición de la mirada. Perdón, este ejemplo no es mío, es muy bien conocido, está en la red. Ahorita platicaba que precisamente lo que me ha faltado es un poco más de inventiva. Me ha tocado ver pacientes, una gran cantidad de pacientes con alteración del reflejo vestíbulo ocular, pero el gran problema es que no digo, bueno, híjole, ¿cómo me agarro el teléfono, me lo pongo en la boca, llamo corriendo al asistente? Entonces, ya resolví esto, se lo pongo en la cámara
que se puede poner en la cabeza. Entonces aquí vemos cómo con la estimulación, ahí en ese momento es donde hace la corrección de la sacada hacia el lado izquierdo. En el momento en el que el paciente es estimulado hacia el lado izquierdo, hace la corrección de la sacada. Cuando esta señora es estimulada hacia el lado izquierdo, ahí hizo la corrección. Hacia el lado derecho no hay ningún problema. Al izquierdo es sutil, pero hace una corrección con movimiento sacádico para volver a regresar al objetivo visual. Se observa sutil, hay que hacerlo con detenimiento para poder observar estos cambios sutiles del ojo. En alguna plática escuchaba que algunos de los ponentes decían que gracias a que la inmensa mayoría de los teléfonos traen ahora también un sistema de cámara lenta, podemos hacerlo y eso nos permite también posteriormente reevaluarlo y ver que efectivamente esté presente esta sacada. Y la prueba de desviación oblicuo-labial, lo que se hace una oclusión, el paciente está con la fijación de la mirada, al momento en que ocupamos el oclusor, el ojo tiene una alteración en la percepción visual y cambia, está bien, y aquí vemos cómo hace esa corrección, se hace la oclusión, en la desviación oblicua de la mirada, que el de observar este dato que nos hace pensar en un problema de tipo central. Y estos problemas centrales pudieran estar también favoreciendo la presencia, participando en la presencia de un problema desde el punto de vista vascular. En estos casos es donde se sugiere la realización de estudio de imagen y, como comentábamos, pues el estudio al que mayormente se le da una mejor participación en la resonancia magnética con una proyección de difusión. Y lo que decíamos, pues hay que ver también los diferentes diagnósticos diferenciales que podemos tener, los aspectos del vértigo, los problemas hemorrágicos o isquémicos a nivel del cerebelo, del tallo cerebral, las disecciones de la arteria vertebral. Rarísimo, pero hemos tenido casos en el Instituto Nacional de Neurología, de esclerosis múltiple y finalmente pues todos los otros problemas desde el punto de vista vestibular. Pero insisto, la prueba, el acrónimo INFARCT, a lo que nos va a ayudar es precisamente hacer una distinción entre estos problemas centrales versus los problemas de índole periférica. Y entonces lo que nos plantea, logramos un estudio de imagen. Aquí en esta tomografía lo que vemos es que ya hay un infarto, hay una isquemia aquí en la fosa posterior, hay un infarto ya en evolución. En la secuencia de la resonancia magnética con difusión, pues vemos como este infarto pues ya se delimita muchísimo mejor. Ahora, el problema de la insuficiencia vertebrovascular, como mencionaba hace un momento, pues inicialmente lo achacamos de manera primordial a los pacientes mayores. Lo que hay que tener en cuenta es que los pacientes mayores pues, pueden cursar también con una gran cantidad de problemas distintos y no necesariamente los tenemos que encasillar en esta situación de problemas de índole vascular. Entonces, para mí ha sido pensar que es muy conveniente tener este bote de basura donde rápidamente podemos aventar a este grupo de pacientes y ya no nos preocupamos por ello. En realidad, por ejemplo, aquí en estas tablas que hablan sobre las situaciones clínicas que pueden acompañar a los pacientes mayores, vemos que pues, predominantemente se van a presentar los problemas de equilibrio en pacientes de sexo femenino, personas que viven solas, que utilizan polifarmacia, polimedicación, son pacientes que tienen generalmente diferentes comorbilidades, como decíamos hace un rato, diabetes, hipertensión, dislipidemias, etcétera, etcétera, con depresión, ansiedad, tienen alteradas las aferencias, tanto visuales, las aferencias de propiocepción, las aferencias vestibulares, por los mismos cambios que se pueden ir dando con el paso de los años. Entonces hay aspectos muy importantes en relación a estos pacientes. Que finalmente mi conclusión es que no necesariamente por ser un paciente mayor, un paciente adulto mayor, inmediatamente lo tenemos que meter a este cajón de las insuficiencias vertebrovasculares. Lo tenemos que estudiar también convenientemente. Entonces, con los pacientes mayores, pues el problema es que si no tenemos un diagnóstico adecuado, no podemos apoyarles para tratar de resolver su calidad de vida. Eventualmente pues, se desarrolla miedo a las caídas y estos pacientes lentamente pues, empiezan a por remitirse, estar encerrados en su casa, no quieren salir, no quieren socializar. Se habla que particularmente, por ejemplo, en los pacientes de edad mayor, pues hay diferentes algoritmos para
el acercamiento, entonces indiscutiblemente, como decíamos, pues tenemos que ver el padecimiento actual. Si se queja de un problema de equilibrio, pues tenemos que abordarlo desde el punto de vista otológico, desde el punto de vista auditivo, vestibular. Tenemos que ver también la presencia de comorbilidades, y si entre esas comorbilidades pudiera haber también alteraciones desde el punto de vista vascular cardíaco, pues tenemos también que ir en ese sentido. Y finalmente, pues básicamente van de la mano las cuestiones vasculares a nivel cardiológico con las cuestiones vasculares a nivel neurológico, y finalmente pues todos estos otros aspectos de los cuales también platicábamos hace un momento. Esta es una tabla de Cincinnati, la escala de infarto prehospitalario de Cincinnati, hay muchas en la actualidad, y me gustaría entrar ahora sí a aspectos específicos de problemas vertiginosos desencadenados por cuestiones vasculares como tal. Entonces, en esta tabla de este artículo menciona, por ejemplo, los problemas vestibulares, donde podemos ver diferentes alteraciones en las pruebas térmicas, en la prueba de impulso cefálico que consiste en la cabecera del paciente, la presencia o no de síntomas auditivos, la presencia o no de afectaciones neurológicas, y entonces esto nos puede ir diferenciando desde un problema netamente a nivel periférico, posteriormente problemas a nivel vestibulares, y finalmente, pues tanto a nivel de la entrada de las raíces de los nervios vestibulares, del nervio auditivo, finalmente pues también a nivel del tallo cerebral. Entonces lo que vemos es que, por ejemplo, la prueba del impulso cefálico generalmente es normal en un paciente con una lesión en el tallo cerebral o a nivel cerebral. Normalmente no hay alteraciones auditivas, y lo que decíamos, pues el nistagmus puede tener una dirección cambiante y está presente la alteración de la fijación visual con la oclusión, y tenemos entonces esta desviación angular de la mirada. Lo que hablábamos del infarto, que en realidad nos da todas estas partes. Estos son ejemplos del texto, y decía, por ejemplo, aquí un infarto que tenemos a nivel del puente. El infarto, pues precisamente se encuentra en la zona de entrada de las raíces del complejo 7-8, pues indiscutiblemente vamos a tener manifestaciones a este nivel, y entonces esto podría estar manifestando problemas de audición, problemas de equilibrio, que tal vez podamos englobar en otras áreas, pero es muy importante que vamos a tener ahí diferentes focalizaciones también con el nervio facial, con los nervios vestibulares, con el nervio auditivo, y sobre todo, pues, como mencionábamos, pues las diferentes pruebas para el diagnóstico de infarto nos van a ser de una gran ayuda, una gran asistencia. Aquí vemos en esta resonancia magnética con difusión un pequeño infarto a nivel del puente. Entonces, en estos dos casos, pues la misma historia. Hay que las escalas del infarto que nos den positivas para un problema de tipo central, nos van a sugerir el hacer rápidamente un estudio de imagen, y como se ha mencionado, el más conveniente es la resonancia magnética con un protocolo de difusión. Otro aspecto que también a veces vemos mucho son estas arterias, tanto vacilares como a veces vertebrales, que están dólicas, que están ectásicas o bien dólico-ectásicas, y que entonces decimos, híjole, es que esta está aquí muy cerquita del complejo 7-8, la compresión podrá o no estar dando mayores alteraciones. La verdad es que en 16 años en el Instituto Nacional de Neurología, en trabajo coordinado con múltiples neuroimagenólogos, neurólogos, neurofisiólogos y colegas dedicados a las áreas, lo que hemos encontrado es que en la inmensa mayoría de los casos estos son simplemente variantes anatómicas, y la realidad es que su participación en los problemas desde el punto de vista vestibular pues es prácticamente nula. Son en su inmensa mayoría aspectos que encontramos ahí desde el punto de vista de variantes. Ahora, este es un caso clínico que les quiero presentar. De hecho, se presentó el 10 de diciembre en la sesión de neuroradiología del Hospital ABC en el Centro Neurológico. Lo presentó el doctor Ángel Romero, que es nuestro neuroimaginólogo, el doctor Miguel Ángel Collado, del Departamento de Neurología, y la doctora Yolanda Burto, que es neuróloga neurointervencionista de terapia endovascular. Es un caso que me pareció interesantísimo y que tuvieron a bien compartir conmigo para poder presentarlo con ustedes el día de hoy. Muy someramente, pues es un paciente masculino de 48 años, inicia un día con disfagia intermitente, a sólidos, a líquidos, pero no le preocupa mayormente, pero posteriormente empezó con un mareo, así lo refiere, un mareo. Yo no tuve oportunidad de entrevistar al paciente, pero refiere como un mareo, el cual fue intensificando, y el paciente nota una propulsión hacia la brecha al caminar. La familia también lo identifica. Eso es lo que ya les empieza a preocupar. Hacen la asociación con la disfagia, que si el paciente podía seguir deglutiendo y tomando alimentos,
les preocupó esta persistencia de la proporción y se asustaron más cuando empezó a presentar posteriormente algo de parestesia, sensación de disestesia del lado izquierdo. En ese momento dijeron, aquí está pasando algo malo, vámonos inmediatamente a hacer un estudio a un hospital. Lo llevan a un hospital, en ese hospital le realizan una tomografía, es lo que planteábamos, ¿no? Entonces hacen esta tomografía, tenemos aquí la tomografía y pues en realidad aquí viendo la tomografía y particularmente lo que también nuestros colegas en la imagen mencionaban, es que lo único que llamaba la atención era aquí de este lado esta imagen que podría corresponder a la parte de la vertebral, pero fuera de eso pues no se veía mayor problema. Le dijeron que no había mayores pendientes, que estaba bien, que había que vigilarlo, que había que ver esta estructura. El paciente y su familia no se quedaban satisfechos con este diagnóstico, entonces se trasladan al ABC. Ahí los ve este grupo de médicos que son los que revisaron el caso, y entonces en la exploración a su llegada encuentran que el paciente pues tiene precisamente hipoestesia en el hemicuerpo izquierdo, marcha con la propulsión franca hacia el lado derecho y romper positivo. Entonces, ¿por qué pusieron aquí derecho? No lo sé, así fue como ellos lo plantearon, pero tiene un romper positivo, la propulsión franca derecha y la hipoestesia en el cuerpo izquierdo. Entonces se hace una resonancia magnética en ese momento, hay un servicio de urgencias. La imagen que se ve en la tomografía corresponde a esto, en realidad corresponde a una vertebral pues de buen tamaño, acá está la contralateral, pues una vertebral de buen tamaño, pues es una vertebral que está ectásica, con el proyecto dórico, pues como decíamos, generalmente estas son manifestaciones que son más bien hallazgos. Y aquí vemos el tallo, pues en realidad también de primera instancia pareciera que no hay mayores pendientes en esta imagen. Pero como mencionábamos, pues entonces aquí lo que va a marcar la pauta es precisamente la difusión. Al hacer la difusión, precisamente en el puente, se observa esta imagen de isquemia que se está presentando precisamente en la zona donde va a ser la emergencia de los complejos neurales de esta acústica. Entonces vemos cómo en la difusión sí se observa lo que no veíamos en la tomografía, que ya es un infarto que se está desarrollando. Aquí simplemente son comparativos para ver las vertebrales, y lo que me da la atención es que esta vertebral pues en un flujo adecuado. En la vertebral contralateral el flujo no es el adecuado, que vemos con contraste, se ve como que hay un llenado completo de la vertebral. En cambio, la vertebral contralateral pues en un flujo, un lumen disminuido de ese flujo. Entonces tenemos un infarto continuo con una vertebral de ese mismo lado que tiene una disminución en su flujo. Se hace una reconstrucción con la angioresonancia, y entonces aquí tenemos la vertebral de un lado y la vertebral contralateral, y vemos cómo precisamente hay toda una disminución del flujo de esta vertebral, y donde precisamente pues aquí también tenemos la participación acá en la salida, en la emergencia del ALCA, de la pica, que esto está favoreciendo esa zona de isquemia que va a desarrollar hacia un infarto. Esta es una herramienta que tienen ahí en el área de neuroimagen, donde desdoblan los diferentes segmentos de la angioresonancia, y vemos cómo el calibre está sumamente disminuido en esta arteria vertebral. Se hizo también un Doppler donde se corrobora precisamente las alteraciones en el flujo. Esta es una angiotomografía, esta la hicieron ya para tener también toda la planeación que se iba a hacer para este paciente. La idea es que si no hay un flujo adecuado en esta vertebral que está ocasionando un problema de isquemia, pues habría que liberar la circulación, y entonces es donde entra en participación el terapista endovascular, el neuroterapista endovascular. Aquí vamos a ver una angiotomografía que hacen con este herramienta de desdoblamiento de la arteria vertebral, y tenemos ese flujo completamente disminuido. En la angiografía, ahorita la voy a detener, pero particularmente esta de aquí es la zona que está presentando el problema fundamental. Esta es la zona que está adelgazada. Voy a detener la imagen en ese espacio. Es la zona que está adelgazada, es la zona que está teniendo un problema que finalmente con la angiografía fue documentado con una disección de la arteria vertebral. Disminuye el flujo y está ocasionando problemas desde el punto de vista isquémico. Entonces, para el tratamiento se hizo una angioplastía. Aquí vemos el catéter, y se dejó precisamente un stent para mejorar el flujo vascular de esta vertebral. Esta es una tomografía, una angiotomografía de control, donde vemos ya precisamente el
stent, que aquí infelizmente el paciente revirtió sintomatología, y lo más importante es que no progresó la isquemia de progresar, pues hubiera dado otras manifestaciones neurológicas mucho más graves. Entonces, porque estamos hablando de un problema isquémico a nivel del páncreas. Esto simplemente es el desdoblamiento de la imagen. Y bueno, desde el punto de vista vascular, también a veces nos enfrentamos no solamente a estos problemas isquémicos, podemos tener otro tipo de lesiones vasculares. Entonces, este es un caso que me tocó ver empezando la residencia en el Instituto Nacional de Neurología. Es una paciente que llega con una parálisis facial, podemos ver asimetría, está un poco desviada la comisura vocal hacia la derecha, tiene la vocal más izquierda, incluso la punta nasal se desvía un poco a la derecha, está discretamente borrado el surco nasogeniano del lado izquierdo, con una parálisis facial izquierda. Lo interesante es que la paciente ya tiene una parálisis 8 años previos, volvió a tener un segundo episodio 4 años después y nos llega con este tercer episodio. La paciente además se quejaba de grandes problemas de mareo y de inestabilidad. Perdón, no sé por qué impide que... Ahora sí va a ver el video. Es un video viejito, es una cámara muy viejita, pero vemos cuando hay un nistagmus espontáneo, se exacerba con la mirada forzada, pero no sé si alcanzan a ver, este ojito no está moviéndose completamente hacia la izquierda, también tiene un sexto. Tiene una paresia del sexto, tiene una parálisis facial y tiene un nistagmus espontáneo. La paciente evidentemente ha tenido episodios recurrentes de parálisis facial, tiene problemas auditivos. Entonces en esta paciente dijimos, bueno, vas a encontrar un tumorzototote gigantesco, un schwannoma, alguna cosa de esas que con mucha frecuencia vemos en neurología, pero lo interesante es que esta paciente, lejos de tener alguna lesión en el ángulo pontocerebeloso, la lesión está acá atrás, en el cuarto ventrículo, en el piso del cuarto ventrículo, la lesión es esta. Y lo que vemos aquí atrás es una ausencia de señal que está dada precisamente por un sangrado. Esta paciente tuvo un cavernoma en el piso del cuarto ventrículo. Los cavernomas son lesiones vasculares que pueden permanecer asintomáticas hasta el momento en el que sangran. En el momento en el que sangran, pues el sangrado lo que está haciendo es una compresión del puente y precisamente pues tenemos aquí los núcleos del séptimo, el trayecto del sexto, los núcleos vestibulares, y por eso es que esta paciente en este tercer sangrado pues estaba presentando aquí estas manifestaciones. Aquí lo vemos en una imagen lateral. Los imagenólogos a esta imagen le dicen que es la imagen de palomita de maíz. Vemos el realce que tiene la lesión con el contraste, y precisamente esta área oscura que se ve detrás del puente, por delante de la lesión, es precisamente el sangrado de la misma. En este esquema, lo que tenemos es que la lesión está en esta zona, hace una compresión del sexto, aquí perdón, del séptimo, del núcleo del séptimo, tenemos los núcleos del sexto que van y le van, perdón, al revés, el núcleo del séptimo que le va a dar la vuelta al sexto, y tenemos entonces aquí el sexto como se ve con esta afección. Por eso esta paciente tenía estas manifestaciones. Aquí en estos casos, si me vienen el primero, las aportaciones de la terapia endovascular son extraordinarias. En este caso, de lesiones tumorales, desde el punto de vista vascular, pues entonces aquí la aplicación de la técnica quirúrgica, neuroquirúrgica, es la que va a buscar resolver el problema. Esta paciente se operó por el departamento de neurocirugía en una posición sedente con ultrasonido para evitar precisamente que hubiera liberación de émbolos aéreos y que pudieran afectar aún más la circulación a nivel central. En una posición sedente se decide entrar por un abordaje posterior, entrar entre los dos hemisferios cerebelosos para llegar precisamente al puente, a esta cisterna del cuarto ventrículo. Entonces, son simplemente algunas imágenes. Aquí está ya expuesta la apófisis transversal de la segunda vértebra, el atlas estará por acá estamos viendo el occipital, y lo que desean ver los neurocirujanos es el agujero magno. Una vez teniendo vistas el agujero magno, hacen esta craniectomía y estamos viendo el lóbulo cerebeloso de un lado, el lóbulo cerebeloso del otro, abrieron entre estas dos estructuras y se metieron entrando lóbulos cerebelosos para resecar el cavernoma en el caso de esta paciente. Ahora, aquí yo quisiera también plantear otro aspecto que ha ganado mucha, ya estoy por terminar, porque ha ganado mucha popularidad en los últimos años en relación a problemas de equilibrio asociados a conflictos vasculares. Pongo esta imagen, tuve oportunidad de estar en Marsella con el profesor Jacques Magnan hace 10 años y como 20 kilos. Esta es la entrada al puerto, una imagen extraordinaria, preciosa. Aquí estamos con el profesor Magnan, que nos invitaba a participar de sus seminarios.
bueno, se me va. Ese era el profesor Mañán, que nos invitaba a participar de sus seminarios. Siempre se juntaba él como quirúrgico con los investigadores básicos y electrofisiológicos. Se reunían una vez al mes en este hotel, pues la verdad muy bonito, con unos amigos extraordinarios, y pues ahí se ponen a discutir sobre precisamente los modelos que estaban llevando a cabo. Y coincidentemente acabo de ver en las redes sociales, el profesor Mañán en estos precisos momentos está en la India. Este es Didier Bourman, con los dos tuve oportunidad de tener alguna pequeña rotación en sus centros hospitalarios, y esta fotografía que me encontré en las redes sociales me gustó mucho ver a dos de mis maestros que están precisamente en este momento en la India. Y el tema que trabajaba mucho el doctor Mañán es precisamente las compresiones microvasculares. Es otro aspecto desde el punto de vista que involucra a los vasos sanguíneos y la génesis de problemas de equilibrio. Si bien en la neuralgia del trigémino generó cierta controversia al inicio y posteriormente ha ganado una gran aceptación, y hoy día pues es bien aceptada la descompresión microvascular para los conflictos de las neuralgias, pues se ha pensado, bueno, pues esto también lo podemos transpolar a los espasmos semifaciales, ¿por qué no a los problemas tanto auditivos como vestibulares? Y pues entonces ahí tenemos las paroxismias. La verdad es que yo soy un entusiasta de la cirugía, me pican las manos por la cirugía, me gusta mucho la base del cráneo, pero en 16 años en el Instituto Nacional de Neurología no hemos encontrado un paciente al cual tengamos como un candidato propicio y que queramos decirle, usted es candidato para hacer una descompresión. Además tengo encima de mí al doctor Rogelio Revuelta, que es un neurocirujano de la vieja escuela, una persona que me parecía tiene una de las mayores experiencias de descompresiones microvasculares en el país, que me está insistiendo continuamente, ya tenemos que descomprimir a un paciente. Sin embargo, para mí es un tema que es todavía muy controversial. Yo todavía no he encontrado un paciente que pueda haberse beneficiado de esta instancia. En el grupo de Marsella sí tenían este tipo de consideraciones. Este es un video que muy gentilmente me hicieron favor de obsequiar, y tenemos el complejo 7-8, es un abordaje por vía retrosigmoidea. La primera visión era microscópica, esta es por vía de endoscopía, y vemos cómo precisamente una rama de la AICA está haciendo una compresión franca aquí del complejo 7-8. Acá vemos lo que va a ser después la arteria subarcuata, cuando se va por allá, ahí están utilizando parte de esta subarcuata. Yo siempre que veo estas imágenes digo que se me cierra un poquito una de las coronarias, nada más de ver de cómo le está poniendo ahí el electrocauterio ahí encima del complejo 7-8, libera la subarcuata para posteriormente, un poquito porque estoy sobre el tiempo, para posteriormente poder liberar la compresión microvascular. Normalmente lo que se hace en estos casos es colocar algún material intermedio entre la estructura neural que se está viendo afectada y el vaso. No se puede cortar el vaso. Entonces en este caso se pone teflón, y esto funciona perfectamente bien en las neuralgias trigeminales, en las neuralgias del glosofaringeo, en los espasmos semifaciales, pero francamente yo en lo particular sigo pensando que es muy controversial desde el punto de vista de los problemas de equilibrio y la clasificación sobre las asas vasculares. Pero lo que se ha visto es que en realidad la compresión va a tener un mayor efecto justamente en la salida de los plexos neurales pegados al tallo cerebral y no precisamente dentro del conducto auditivo interno. Muchísimas gracias.